Hola Fernanda, ¿me escuchás? Sí, ¿Me podrás poner como host, así paro el video? perfecto. ¿Querés que lo pare? ¿O ya te Sí, paso como hospedador? las dos cosas. Perfecto. Lo introduzco, Eduardo. Bueno, primero muchas gracias a todos por venir. Como saben, este es un ciclo de conferencias donde hemos tenido ya las charlas de Rolando Astarita, Daniel Heyman. Hoy vamos a tener a Eduardo Conesa y vamos a cerrar con una conferencia de Juan Carlos de Pablo. La idea, como saben, en una universidad pública es tener una mirada plural, con distintos enfoques, con distintas miradas. En particular, hoy nos toca esta presentación de Eduardo Conesa, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, que fue profesor mío de la Universidad de Buenos Aires. Como breve introducción, les cuento que el profesor Conesa es contador público por la Universidad de Buenos Aires, abogado también por la Facultad de Derecho de la misma universidad, ha sido investigador de la Universidad de Harvard, un máster en Desarrollo Económico en Massachusetts, un máster en Economía en la Universidad de Pensilvania y también doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania. En su trayectoria, además de docente de muchos, muchos años, creo que arrancó allá por 1984 como investigador y docente. A mí en particular me dictó el curso de Macroeconomía 2 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También tengo el gusto de decir que fue quien me dirigió la tesina de grado. Y bueno, sé que también ha sido director del Departamento de Derecho en la UBA, ha trabajado en la Universidad de Belgrano, en distintas facultades y universidades. Ha sido diputado también en lo político, tiene muchísimos libros publicados. Uno de ellos, Macroeconomía y Política Macroeconómica, es un manual de temas macroeconómicos, sobre lo que vamos a hablar hoy. Hay otros trabajos sobre deudas, fuga de capitales, desempleo. El libro con el que yo estudié en su momento era Desempleo, Precios Relativos y Crecimiento Económico, un libro que pone el foco en cómo distintos países de Asia y también Chile y otros países, cuál es la clave por la cual se han desarrollado. Seguramente hoy va a surgir este tema de tener un tipo de cambio real alto. Así que creo que es un privilegio para todos nosotros poder escuchar al profesor Conesa. Ojalá en el futuro podamos tenerlo presente en La Pampa, pero creo que hoy con esta herramienta podemos tenerlo y creo que es un placer y bueno, vamos a escucharlo directamente. Así que agradecido también a Francisco Torroba que contribuyó con el contacto. Eh, y bueno, te cedo la palabra, Eduardo, y después del cierre, el tiempo que necesites, seguramente habrá un espacio para preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor participar en esta conferencia, particularmente después de los dos expositores que me han precedido, el doctor Antarita y, y el distinguido profesor de la CEPAL, Daniel Heyman. En mi caso, más que hacer un diagnóstico, voy a hacer una propuesta. Mi exposición se denomina ¿Qué hacer para rescatar a la Argentina de su decadencia? Crisis y oportunidad. El punto primero a destacar es que las crisis económicas profundas, particularmente como la que vivimos, en la actualidad también presentan una oportunidad, porque las sociedades son como los metales. Si se levanta mucho la temperatura de un metal, del acero, digamos, a 130 grados, una barra de acero a 130 grados, se la puede torcer, se la puede hacer maleable, pero en frío es imposible. Bueno, la Argentina necesita grandes reformas en lo macroeconómico y en lo político y en lo constitucional. Todo esto es muy difícil en frío, pero sí se puede hacer en medio de una gran crisis, porque entonces la presión de las circunstancias es tan fuerte que el público va a estar dispuesto a aceptar grandes reformas. El primer gran problema que tradicionalmente enfrenta la economía argentina es que
los dos grandes precios macroeconómicos que enfrenta, que son el tipo de cambio real y la tasa de interés real, varían de una manera arbitraria y yo diría caótica, creando tremendos riesgos a los operadores económicos. Y en realidad, para hacer una buena macroeconomía, lo que hay que tener es un tipo de cambio real alto para exportar y una tasa de interés real interna baja para invertir. Ahora vemos, por ejemplo, el actual ministro de Economía pareciera que está haciendo al revés. Está poniendo una tasa de interés en dólares que llega al 15% anual, en dólares, que resulta de la venta de bonos a ese precio para bajar el tipo de cambio real blue. Al mismo tiempo mantiene anuncia incluso para el año que viene un déficit fiscal 2021 de 4,5, que podría llegar al 6%, si se computan los intereses de la deuda. El tipo de cambio que Guzmán propone es para fines del año que viene es de 102 pesos por dólar. La inflación que se propone es del 29%, lo cual todo esto es utópico frente a la enorme emisión monetaria habida en 2020. Por otra parte, el desempleo verdadero que enfrenta la economía ya está en el orden del 29%, porque hay que computar que muchos desempleados ya directamente no buscan trabajo. Y entonces esto hace que la tasa de desempleo pareciera mucho más baja de la que es en la realidad. O sea, estamos en una situación realmente complicada y la temperatura social está muy alta. De manera que hay una oportunidad para hacer grandes reformas que necesita nuestro país. Uno de los problemas que hay en nuestro país es que, y es una cuestión que tiene muy presente el ministro Guzmán, es que le teme al tipo de cambio alto, porque según la teoría predominante entre muchos economistas argentinos, el tipo de cambio alto significaría salarios reales bajos. El problema es que si bajamos el tipo de cambio, tenemos que subir las tasas de interés, y las tasas de interés reales provocan desocupación y por consiguiente también salarios bajos, además sin inversión y sin crecimiento. Es decir, con tipo de cambio en los niveles que están en la actualidad, necesariamente tenemos que tener tasas de interés excesivamente altas, y así la Argentina no va a salir de la crisis. Esta teoría sobre el impacto de los tipos de cambio reales en los salarios, tornándolos bajos, tiene su origen en un libro excelente del año 1965 del profesor Carlos Díaz Alejandro, cuando se hiciera su tesis en MIT, y más recientemente de los profesores Ferchunov y Rapetti. También, por cierto, fue la tesis central de la gestión del doctor Martínez de Oz en 1978, 79, 80, e incluso, sin mucha teoría, el mismo Perón, en el 47, 48, 49, 50, 51, hasta el año 54, mantuvo el tipo de cambio muy bajo con el propósito, supuestamente, de mantener los salarios altos. De manera que esto de mantener el tipo de cambio bajo como manera de tener el salario alto es algo que tiene bastante historia en nuestro país, incluso algunos sostenedores desde el punto de vista teórico. Yo creo que es una visión equivocada de la economía. Ha habido 3 grandes experimentos macroeconómicos exitosos en nuestro país en los últimos 70 años. El primero sería el de Krieger-Bacena y Moyano-Llerena de 1967, 68, 69. El verdadero autor del plan de Krieger-Bacena no es el propio Krieger-Bacena, es el doctor Moyano-Llerena, que no fue nombrado ministro de Economía porque tuvo
un entredicho con el general Onganía, que era el presidente en ese momento, de manera que Onganía, cuando llegó el momento de reemplazar a su primer ministro de Economía, llamó al doctor Krieger-Bacena. Pero el doctor Krieger-Bacena hizo textualmente lo que estaba escrito al detalle por Moyano Llerena. Además, el verdadero autor intelectual de este plan es Moyano Llerena. Y bien, ¿en qué consistía? En poner el tipo de cambio muy alto, pasó de 260 pesos por dólar, que ya se consideraba un tipo de cambio alto, a 350 pesos por dólar. Al mismo tiempo, tomó las medidas para lograr superávit fiscal. Básicamente esas medidas fueron, antes que nada, retenciones del 25%, pero por cierto que no eran dolorosas para el sector agropecuario, porque el tipo de cambio estaba muy, muy, muy alto. Esto le permitió a Krieger-Bacena, que tenía como asesor principal a Moyano Llerena, repito, equilibrar el presupuesto. Además, en el mismo acto de poner el tipo de cambio alto, bajó drásticamente las tasas de interés bancarias. Bueno, contrariamente a las teorías que ahora dominan, la economía con el tipo de cambio alto, con equilibrio fiscal, con tasas de interés bajas, tuvo un excelente desempeño y una muy buena tasa de crecimiento en 1967, 1968, 1969. Después hubo problemas políticos. Ustedes saben que en esa época, 1969, estábamos en plena Guerra Fría, y bueno, desde Cuba organizaron el Cordobazo, unos 20 argentinos entrenados por Fidel Castro, y bueno, eso puso un final casi al régimen de Onganía. Hay que decir que el general Onganía tenía toda la información al respecto, quiénes eran las personas. Eran unos 20 argentinos que habían ido a Cuba y habían vuelto a Córdoba. Bueno, no voy a entrar en el detalle político de todo esto, pero lo cierto es que el general Onganía quedó como paralítico y no quiso actuar en ese momento con anticipación para prevenir los grandes desórdenes que se produjeron en Córdoba. Y esto fue el motivo final casi de la presidencia del mismo Onganía y el fin de este plan, que en sus momentos iniciales y durante 1967, 68 y hasta 1969 parecía que era el plan que sacaba a la Argentina de una decadencia que ya había empezado unos 20 años atrás. Hubo un segundo plan exitoso, también con tipo de cambio alto, con pleno empleo, con tasas de interés bajas, que fue el Plan Austral, que lanzara el doctor Juan Vital Zurruil durante el régimen de Alfonsín. Aquí nuevamente hubo una fuertísima devaluación, una fuerte baja de las tasas de interés, equilibrio fiscal en los primeros tiempos, ayudado por precisamente las retenciones. Las retenciones no son dolorosas para el campo si están acompañadas por un tipo de cambio real altísimo, como fue el caso del plan austral de Zurruil. Bueno, el éxito momentáneo durante el primero y segundo año fue espectacular. Esto movió al doctor Alfonsín, presidente, a pensar en un tercer movimiento histórico, a creerse una especie de gran atleta de la política, similar a Irigoyen y a Perón, a lanzar un tercer movimiento histórico, aumentar el gasto público, etcétera, etcétera. Y esto hizo que el exitoso Plan Austral apenas durara menos de 2 años, pero durante esos 2 años realmente la economía funcionó muy, muy bien. Incluso Alfonsín arrasó en las elecciones de 1985. Y hay un tercer caso de tipo de cambio alto, con equilibrio fiscal, con tasas de interés bajas, también con fuerte crecimiento del empleo, que es lo que ocurrió en el caso de
el ministro Lavagna a partir de abril del año 2002. Algunos dicen que el plan lo hizo el anterior ministro. En realidad no es así. Lavagna fue el que consiguió el equilibrio fiscal. Lavagna fue el que desarmó un mecanismo, casi diría, muy negativo que había hecho el anterior ministro, que consistía en especificar los activos bancarios uno a uno y los pasivos bancarios a 1,40 más ser, lo cual provocó inmediatamente por 2 o 3 meses la quiebra del sistema bancario, la paralización de los pagos en la economía, un caos total que luego revirtiera Lavagna. Y Lavagna hizo más o menos lo mismo que hicieron Krieger Bacena y Zurruil en su momento, ¿no es cierto? Altísimo tipo de cambio real, altas retenciones. El campo pedía altas retenciones, porque evidentemente era la única forma de recaudar y solucionar el tema del equilibrio fiscal. Para que una devaluación sea exitosa y no pase a precios, se necesita que haya equilibrio fiscal. Bueno, empezó a crecer la economía, creció a tasas altísimas, casi diría tasa china, en 2002, 2003, 2004, 2005. O sea, fueron 3 años exitosos. Después, como siempre ocurre en nuestro país, tomó el comando de la economía el mismo doctor Kirchner, el presidente, que en realidad no era un economista, y se aprovechó de los excelentes términos de intercambio que empezaron a surgir en esos años, altísimos precios para la soja, y bueno, entró en un facilismo, un tremendo aumento del gasto público, particularmente en las provincias y en el Estado, y bueno, finalmente todo se echó a perder. Pero, repito, hubo 3 casos muy exitosos de tipo de cambio alto, tasas de interés bajas, que es lo que corresponde hacer si queremos que la economía crezca. Acá, insisto, el salario real no tiene demasiado que ver con el tipo de cambio real. El salario real depende de la oferta y la demanda de trabajo, principalmente. La demanda de trabajo es cierto que aumenta con el dólar alto. Cuando el dólar está alto, el salario en dólares está bajo. Cuando el salario en dólares está bajo, los empresarios aumentan la demanda de trabajo. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero los trabajadores consideran el salario deflacionado por el índice del costo de vida, el índice de precio al consumidor. Y en el índice del precio al consumidor tenemos una gran mayoría de bienes que son no transables internacionalmente, como por ejemplo el alquiler de la casa y una cantidad de servicios que no se transan internacionalmente y que son mayoritarios en el índice de precios al consumidor. Por eso es que no hay una dependencia tan fuerte como arguyen muchos economistas entre el salario real y el tipo de cambio real, porque la mayor parte de los bienes, repito, que integran el índice del costo de la vida son no transables. Bueno, y por cierto está la cuestión de la oferta de trabajo, que en este momento hay más de 4 millones de trabajadores sin trabajo. La oferta de trabajo no depende tanto del precio, sino de la población en edad de trabajar y de la existencia o inexistencia de planes. Cuando hay muchos planes como ahora, por cierto que disminuye la oferta de trabajo. En el PowerPoint que les voy a pasar, hice algunas regresiones mostrando que efectivamente cuando uno compara el tipo de cambio real con el salario real, por ejemplo, en el periodo 1960-2015, no hay mucha relación entre las dos variables. E incluso si hay una relación, estadísticamente es positiva.
Lo mismo pasa con cifras de CEPAL, ¿no? Un experimento también por un periodo distinto con cifras de CEPAL da que realmente no existe esa relación que se arguye entre el salario real, es decir, deflacionado por el índice de precios al consumidor, y el tipo de cambio real. De manera que no hay que tenerle tanto miedo al tipo de cambio real. Lo que sí existe, y es evidente estadísticamente muy significativa, es la relación inversa entre el salario en dólares y el tipo de cambio real. Ahí sí, evidentemente, digamos, los economistas como Gershunov, Rapetti y otros tienen toda la razón. Salario en dólares, evidentemente, baja considerablemente cuando el tipo de cambio real está alto. Esto es indiscutible, y también presento en el PowerPoint que les voy a pasar evidencia estadística al respecto. Pero como decía al comienzo de esta presentación, el gran problema de la economía argentina desde hace muchísimos años, prácticamente desde el diseño de 1940, mediados del diseño de 1940, hasta la actualidad, es la fluctuación errática y alocada del tipo de cambio real. El tipo de cambio real bajó considerablemente durante la época, la presidencia del general Perón, después subió con la Libertadora, bajó un poquito, después subió tremendamente en el año 1959, durante la presidencia de Frondizi, volvió a caer con motivo de la inflación subsiguiente, tuvo diversas alternativas. Bueno, ustedes las conocen perfectamente. Cayó tremendamente en la segunda presidencia, la tercera presidencia de Perón. Después el tipo de cambio volvió a subir y los salarios bajaron con el ministro Celestino Rodrigo. Martínez de Oz, en el año 1978, 79 y 80, ensayó con el tipo de cambio muy, muy bajo, adoptando un poco la doctrina peronista, pensando que el tipo de cambio bajo le iba a dar al gobierno militar de entonces una gran popularidad, y particularmente quizá una gran popularidad al mismo ministro Martínez de Oz, que se pensaba o se decía en ese momento podía ser el candidato presidencial en caso de elecciones por el mismo gobierno militar. Por supuesto que esta estratagema, esta teoría de poner el tipo de cambio bajo para subir el salario real, fracasó, porque lo único que consiguió fue un endeudamiento brutal de nuestra economía, y todo el experimento terminó en un fracaso. Siguen los tiempos, el doctor Alfonsín asume ya con un tipo de cambio muy, muy alto. En particular, el tipo de cambio alto de Alfonsín no se debe a una estrategia de crecimiento económico, sino simplemente a que la tasa de interés en dólares durante la presidencia de Reagan en Estados Unidos llegó al 15% en dólares en Estados Unidos. Y esto determinó automáticamente la sobrevaluación del dólar, y la sobrevaluación del dólar significó la devaluación del peso, pero no solamente del peso, del marco alemán, de la libra esterlina, del yen japonés. Todas las monedas se devaluaron en relación al dólar, y particularmente nuestro peso. Esta devaluación no fue muy útil, a pesar del plan austral, porque todos los países devaluaron. Al subir las tasas de interés Estados Unidos, todos los países devaluaron en relación al dólar, precisamente por la relación inversa que existe entre la tasa de interés y el tipo de cambio, en este caso aplicado a los mismos Estados Unidos. Bueno, después tenemos el periodo de la convertibilidad. El periodo de la convertibilidad se caracterizó por un tipo de cambio muy, muy, muy bajo, que no provocó salarios altos. Lo que provocó fue un altísimo desempleo.
la tasa de desempleo en los años finales de la convertibilidad llegó al 28%. Y por supuesto, tanto desempleo al final presiona en realidad para la baja de los salarios. Bueno, después viene el periodo... Sí. ¿No tendrá sigo. posibilidad de poner el video? Porque... ahí volvió el video, algo. A ver, ahí está. Sí. Ahí está. Sí. Bueno, pero acá hay una relación sumamente importante que traigo a colación, que es clave para entender la macro, y es esto. Cuando el tipo de cambio está alto, el gasto público en dólares como proporción del PBI es bajo, ¿no? Ustedes ya lo van a poder ver en un gráfico que les voy a mandar con el PowerPoint. De manera que cuando tratamos de estabilizar nuestra economía, no es cuestión, como dicen algunos colegas, que hay que echar 2 millones de empleados públicos. No, no, no. El mismo tipo de cambio alto hace que el gasto estatal como proporción del PBI baje del 43% al 30%. El mismo tipo de cambio alto cumple esa función. Por supuesto que los salarios que bajan en este caso son los salarios públicos, obviamente, pero no el resto de los salarios de la economía, no el resto de los salarios del sector industrial, del sector agropecuario, del sector minero, del sector gasífero, etcétera, etcétera. De manera que gran parte del ajuste fiscal que debe hacerse y la reducción del gasto público se puede hacer precisamente con el tipo de cambio alto. El tipo de cambio alto, como decíamos, promueve las exportaciones y si se puede mantener por un periodo muy, muy largo, entonces las exportaciones se pueden duplicar, triplicar, cuadruplicar. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Corea del Sur. En el año 1961 devaluó en un 100%. Mantuvo el tipo de cambio devaluado. Y bueno, ¿qué pasó con Corea del Sur? En el año 1960 exportaba por 30 millones de dólares. Argentina en ese año exportaba por 1.000 millones de dólares. Nosotros exportábamos 30 veces más que ellos. Pero Corea supo mantener siempre el tipo de cambio alto. El resultado es que Corea en la actualidad exporta por 600.000 millones de dólares y nosotros apenas llegamos a 60.000. O sea, en el año 1960 Argentina exportaba 30 veces más que Corea del Sur. En el año 2019 Corea del Sur exportó 10 veces más que la Argentina. ¿Por qué? Porque supo mantener a través del tiempo permanentemente una estrategia de tipo de cambio real alto, que a su vez implica tasas de interés reales bajas, que permiten entonces una alta tasa de inversión. Lo fundamental es la estabilidad de los dos grandes precios macroeconómicos en el tiempo, el tipo de cambio alto de largo plazo y la tasa de interés real baja de largo plazo. Esto se consigue con la política macroeconómica y esto genera muchísimo empleo y esto a la larga hace que aumente considerablemente el PBI per cápita y mejore considerablemente el nivel de vida de los trabajadores. ¿Cómo hacer para conseguir estos objetivos? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es indexar, en el caso de la Argentina, el tipo de cambio real con el índice de precios al consumidor para asegurar que se mantenga como estrategia de largo plazo la cuestión del tipo de cambio alto. Esto es lo que hizo Brasil desde el año 1963 hasta 1983. En estos 20 años, Brasil creció al 9% anual sobre la base de las exportaciones y la indexación del tipo de cambio. Bueno, otro caso que debemos mirar con detalle es el caso de Chile. Chile
a partir del año 1967, empezó tímidamente con un sistema monetario, el sistema monetario de la UEF. La UEF en realidad es el mismo peso chileno, pero indexado. ¿En qué consiste el sistema? Bueno, el presidente Eduardo Frei Montalva, en 1967, estableció por un decreto de necesidad de urgencia que todos los depósitos a plazo fijo debían estar indexados con el índice de precios al consumidor. Esto al principio no tuvo un gran éxito porque no había computadoras en 1967, pero el sistema se generalizó en el decenio de 1980, 82, 83, 84, con la aparición de las computadoras que facilitaban enormemente los cálculos bancarios y la generalización del sistema. El resultado es que Chile tiene una proporción de depósitos bancarios en relación al PBI superior al 100%, y también créditos bancarios en relación al PBI superior al 100%. En la Argentina, el crédito bancario en relación al PBI es del 14%, y los depósitos bancarios en relación al PBI también son muy pequeños. El sistema financiero argentino es insignificante. Los activos en la bolsa argentina valen la centésima parte de los activos de la bolsa de San Pablo. En fin, estamos en una situación absolutamente ridícula por la mala política macroeconómica que se ha seguido. La moneda en Chile, este sistema que les estoy refiriendo, tiene una gran aceptación en ese país, porque los chilenos al ahorrar en UEF, en las unidades de fomento, le escapan totalmente a la inflación, incluso a la inflación en dólares. Si medimos la inflación en dólares desde el año 1967, que se estableció la UEF en Chile, hasta el año 2019, la inflación en dólares fue de 783%. En cambio, la inflación en la UEF chilena fue del 0%. Por eso los chilenos ahorran y ahorran mucho, y esto permite que los bancos estén pletóricos de fondos y tengan que prestar obligatoriamente y además a bajas tasas de interés para colocar todos estos préstamos. Bueno, con un sistema así no hay fuga de capitales. En la Argentina uno de los grandes temas que enfrenta nuestra economía es que la gente compra dólares. Esto de comprar dólares es precisamente por la gran variabilidad del tipo de cambio y las permanentes devaluaciones. Pero si indexamos el tipo de cambio e indexamos también los depósitos a plazo fijo en pesos, de repente el público se va a dar cuenta que no conviene comprar dólares, porque el dólar está sujeto a una inflación del 2 o 3% anual. Y en cambio, la moneda indexada, en el caso de Chile, la UEF, en el caso argentino, nosotros hemos propuesto una moneda que la llamamos UCE, pero bueno, hay distintos nombres. Ya el gobierno de Macri tomó algo de la idea y largó la UVA. Bueno, es cuestión de generalizar esta cuestión de la UVA e indexar todos los depósitos a plazo fijo, y esto terminaría con la fuga de capitales y los capitales argentinos que se han fugado, que las cifras se estiman que son alrededor de unos 350.000 millones de dólares, empezarían lentamente a volver si se inaugurara un sistema como el que estoy proponiendo, de tipo de cambio real, alto e indexado, y al mismo tiempo depósitos a plazo fijo en los bancos del sistema bancario nacional indexado. En el primer año vendrán unos 10.000 millones de dólares de afuera, de argentinos principalmente, pero en el segundo año serán 30.000 y así sucesivamente, y pronto todo el público argentino se va a dar cuenta que no conviene tener el dinero afuera, sino que conviene traerlo al país. Y esto generaría una enorme expansión en el sistema bancario y la necesidad de prestar y por parte del sistema bancario, y por supuesto esto crearía gran cantidad de empleos. Por supuesto que a estas dos grandes reformas macroeconómicas, con el tipo de cambio y la tasa de interés, hay que adicionarle
un plan de desarrollo muy concreto, ¿no? Por ejemplo, hay que tener un plan de reformas estructurales. Por ejemplo, entre otras medidas, aparte de los depósitos a plazo fijo indexado y la bancarización forzada de la economía, y bueno, hay que eliminar el impuesto a los ingresos. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que se transmite en cascada y que baja los salarios reales. Hemos hecho los cálculos con una tabla de insumo producto en un 12% en todo el país. De manera que si sacamos el impuesto a los ingresos brutos, los salarios reales en Argentina subirían en un 12%. El problema es cómo lo reemplazamos. Bueno, hay un impuesto que fue ya propuesto por David Ricardo en 1817, que se ha ensayado en algunos países y que es tremendamente productivo porque no hay forma de eludirlo, que es el impuesto a la tierra libre de mejoras. Por ejemplo, se ha calculado que los 200 kilómetros cuadrados de la capital federal, si aplicáramos un impuesto del 1% a cada uno de los inmuebles en los 200 kilómetros cuadrados de la capital federal, con un solo impuesto, que es el impuesto a la tierra libre de mejoras, se recaudaría igual que con todos los impuestos que se recaudan por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo ocurriría con todas las provincias. O sea que las provincias deberían financiarse con el impuesto a la tierra. Esto abarataría las tierras y, por cierto, permitiría el acceso a la tierra de una gran cantidad de individuos famélicos que vemos hoy en día ocupando tierras. Al bajar el precio se producirían loteos y, por cierto, que los dueños de la tierra estarían obligados a trabajarla para poder pagar el impuesto, o si no, venderla. Bueno, esto sería una reforma totalmente progresista, particularmente en estos momentos donde la cuestión de la toma de tierras y demás está haciendo estragos en nuestro país, lamentablemente, por falta de una estrategia de crecimiento. Por cierto que esta estrategia hay que acompañarla con otras medidas. Por ejemplo, hay que construir en nuestro país 13.000 kilómetros de autopistas. Ustedes saben que nuestro país tenía 45.000 kilómetros de ferrocarriles. Bueno, el presidente Menem levantó las vías férreas, dijo ramal que para, ramal que cierra, y prácticamente anuló los ferrocarriles en la Argentina, pero se olvidó de construir un sistema de autopistas. Bueno, en nuestro país está preparado al detalle un plan federal de autopistas, varias provincias han adherido al mismo, pero el gobierno nacional no dicta la correspondiente ley. Este plan federal de autopistas permitiría valorizar enormemente las tierras en el interior. También permitiría conectar las autopistas con caminos rurales. Y los caminos rurales, bueno, multiplicarían por 10 nuevamente el valor de las tierras. Ustedes saben que cuando se construyeron los ferrocarriles en nuestro país en el siglo XIX, los ingleses no querían hacer los ferrocarriles, le querían prestar la plata al gobierno nacional para que el gobierno nacional haga los ferrocarriles, porque los ingleses decían, ¿cómo vamos a hacer un ferrocarril en medio del desierto? ¿Qué tráfico va a tener? No va a haber tráfico, esto no va a ser rentable. Aquí el presidente Mitre, con una gran visión, le dijo, bueno, nosotros no sabemos en el gobierno hacer ferrocarriles, ustedes sí. Le garantizamos el 7% de rentabilidad. Le garantiza el gobierno el 7%. Bueno, los ingleses llenaron a nuestro país de ferrocarriles y esto fue uno de los motores del crecimiento, la construcción de ferrocarriles y de puertos. El general Roca hizo construir un puerto en la ciudad de Buenos Aires, después hubo otro puerto nuevo. Ahora la Argentina necesita un puerto de aguas profundas. Y esto es fundamental para el desarrollo de nuestro comercio exterior a largo plazo, porque es fundamental para nuestro desarrollo a largo plazo, porque
se ha ampliado el canal de Panamá en el año 2015 y el canal de Suez, y todos los buques que llevan el comercio internacional son grandes cargueros de 150 o 200.000 toneladas que requieren 15 metros de calado, 16 metros de calado. Y por supuesto el puerto de Buenos Aires tiene 10 metros de calado y el río Paraná mucho menos. Entonces, en lugar de utilizar el puerto de Buenos Aires, hay que hacer un puerto de aguas profundas que tendría un impacto sobre toda la cuenca del Plata. Daría salida a la producción de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, del sur de Brasil, de Uruguay y también de Chile, porque a los chilenos les convendría llegar al puerto de Singapur yendo por ferrocarril al puerto de aguas profundas de Buenos Aires y desde allí cruzar el Atlántico y el Índico y llegar al puerto de Singapur, porque hacerlo por el Océano Pacífico tiene vientos en contra, mareas en contra, no hay puertos de recalada y sería mucho más barato salir por el puerto argentino de aguas profundas. Por supuesto, como Argentina está en la Luna, no construye ningún puerto de aguas profundas como tendría que hacerlo. O sea, hace falta un plan de desarrollo y hace falta estadistas en nuestro país, como en su momento fueron el general Mitre, el general Roca, Sarmiento, grandes estadistas visionarios. Yo creo que, bueno, son muchas otras medidas las que nosotros estamos planteando. Algo de lo que nosotros siempre decimos, sí, lo hizo, por ejemplo, el ministro Guzmán, el problema de la deuda externa. Bueno, parece bien, eso está algo que está cumplido, se pudo haber hecho en un mes, bueno, se tardaron 9 meses, pero bueno, finalmente se hizo. Pero, por supuesto, cuando hablamos de indexación, no nos olvidamos de los salarios. En Estados Unidos, los convenios colectivos de trabajo, a partir del presidente Reagan, están indexados. Y esto evitó las huelgas. Prácticamente se redujeron en un 90% las huelgas en Estados Unidos con la indexación de los salarios. De manera que cuando hablamos de la indexación de los depósitos a plazo fijo y de los ahorros, no nos olvidamos de los trabajadores. O sea, el plan que presentamos es un plan totalmente liberal, verdaderamente liberal, pero al mismo tiempo desarrollista. Y creo que es lo que necesita la República Argentina en este momento. Habría que hacer muchas otras reformas, por supuesto. Creo que en estos momentos el sistema de indemnizaciones por despido que existe en nuestro país, lo único que hace es frenar el empleo, porque los empresarios son reacios a tomar personal por lo gravoso que son las indemnizaciones por despido. Entonces hay que mantener el preaviso, pero las indemnizaciones por despido cambiarlas por un seguro de desempleo, como existe en Estados Unidos. Hay que, para promover el empleo y asegurar rápidamente, precisamente que todos tengan trabajo, también hay que suprimir los aportes patronales y reemplazarlos por un aumento en la tasa del IVA. El IVA es más conveniente para financiar los aportes patronales, porque el IVA, como todos ustedes saben, se reintegra a los exportadores. O sea que esto coincide con la estrategia exportadora que hablamos al comienzo. Hay muchas otras reformas que hacer en la Argentina. Una de las principales es establecer la meritocracia en el Estado. Contrariamente a lo que dijo el presidente Fernández, que se expidió contra la meritocracia, eso es totalmente equivocado. Todos los países que han progresado, Japón, Corea del Sur, Alemania, Inglaterra, Francia, todos los países desarrollados tienen un sistema de meritocracia en el Estado, donde se entra al Estado por rigurosos exámenes. Y, por supuesto, si hay una carrera administrativa y los altos cargos de directores nacionales en los distintos ministerios están desempeñados por funcionarios profesionales, es decir, profesionales de carrera. Hasta que no hagamos esto en nuestro país, que por otra parte, repito, es el sistema que hay en Inglaterra, en Japón, a los mismos Estados Unidos, en todos los países serios y desarrollados
hay una meritocracia en el Estado. La política solamente cubre los cargos de presidente, vicepresidente, ministros, secretarios de Estado y subsecretarios, pero de ahí para abajo todo debe ser por carrera administrativa, porque así progresan los países que realmente progresan. Cuando decimos y hablamos de este sistema financiero expandido, pensamos también en la construcción de viviendas. Una de las medidas que tiene que tomar el gobierno cuando se expanda el sistema financiero sobre la base de los depósitos a plazo fijo indexados y la gran abundancia de crédito, es asegurar créditos sin tasa de interés. El gobierno se tendría que hacer cargo de la tasa de interés para 2 millones de viviendas, de manera que todo el mundo en la República Argentina tenga su vivienda. Esto puede hacerse si hay crédito. Por otra parte, hay que llevar a todas las familias agua potable, alcantarillado. Todo esto se hace con insumos nacionales. Ustedes saben perfectamente que el cemento para hacer las casas es, en definitiva, arena y piedra levantada a 1300 grados de temperatura. Por caños de PVC, secan con sal gruesa y con gas. Son todos insumos nacionales. O sea que se puede cambiar totalmente la faz miserable que hoy día presenta la República Argentina, con 4 millones de familias famélicas, y darle casa, vivienda a todo el mundo. Pero se necesita un plan, se necesita una estrategia de crecimiento que lamentablemente el gobierno no parece tener, y por lo que yo veo, el ministro Guzmán no tiene ni la más mínima idea. Es necesario llegar al actual presidente con una propuesta de este tipo. Un economista que ha propuesto algo bastante similar a lo que yo estoy proponiendo desde hace tiempo como diputado nacional es el doctor Guillermo Laura, que ha viajado precisamente a Chile hace unos 5 o 6 años y estudió a fondo este sistema de la UEF, y conjuntamente con él hemos publicado un libro al respecto. Yo lo prologué. Bueno, estas son las ideas que hay que aplicar en la Argentina. Y los argentinos debemos olvidarnos de la nefasta idea de dolarizar la economía. ¿Por qué? Porque los bancos prestan el dinero de los depósitos. Si los depósitos de los depositantes son en dólares, bueno, los bancos prestan esos depósitos. Pero cuando los depositantes quieren retirar sus depósitos, como no hay banco central en la República Argentina que emita dólares y dé a los bancos redescuentos en dólares, porque el único banco central que emite dólares es el Banco de Estados Unidos. Por eso es que en la República Argentina no podemos dolarizar la economía, porque tendríamos quiebras bancarias masivas cada 2 o 3 años y sería un desastre para el crecimiento económico. Esa es una pésima idea. Incluso el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, en su momento, en el año 2002, dijo que de ninguna manera el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos está dispuesto a prestar a bancos, aunque sean bancos norteamericanos, fuera del territorio de los Estados Unidos. Y lo mismo dijo el secretario del Tesoro. De manera que los que proponen la dolarización de la economía están diciendo simplemente pavadas. No es algo que la Argentina pueda establecer. Y si lo hace, bueno, vamos a tener crisis económicas profundas, con quiebras bancarias cada 2 o 3 años, y esto es el sistema del desastre. Lo que hay que hacer es tener la propia moneda. Y como nuestra moneda, el peso, está enfermo, bueno, lo que tenemos que hacer es copiar el sistema de nuestros vecinos chilenos, que ha funcionado magníficamente bien. Bueno, yo me he extendido creo que ya demasiado, de manera que les pido disculpas y abro a preguntas que ustedes quieran hacer al respecto.
Bueno, muchas gracias, Eduardo. Como siempre, a todos los asistentes, si quieren escribir preguntas en el chat, las leemos. Si quieren activar el micrófono, los escuchamos. Y empiezo, Eduardo, haciendo una pregunta sobre el tema de estas obras que Argentina necesita en relación a rutas y todo lo que mencionaba. ¿Qué piensas sobre que estas obras las haga el gobierno con fondos públicos o que se hagan estas asociaciones público-privadas, que entiendo que en toda Latinoamérica han tenido mucho éxito, desarrolladas desde la arquitectura y la planificación desde el gobierno, pero con fondos privados y después con peajes se han ido recuperando el capital invertido, dejando finalmente en una cantidad de años el capital para la nación? Bueno, y en muchos casos se renuevan los peajes para el mantenimiento o la extensión de nuevas obras, nuevas inversiones. Es decir, ¿cuál es el esquema de financiamiento que usted piensa Bueno, en estos temas? exactamente. Para financiar las autopistas, como nosotros proponemos este sistema de depósitos bancarios indexados, también proponemos como sistema de acompañamiento la emisión de bonos por parte de las empresas concesionarias, de bonos indexados, que podrían pedirse el respaldo del BID o el Banco Mundial, y con esto se podría hacer perfectamente el sistema, la red federal de autopistas, que vale unos 30.000 millones de dólares. Esto sería perfectamente financiable, incluso en gran medida, con financiamiento local, porque como ustedes saben, hay 350.000 millones de dólares de argentinos afuera. Pero bueno, como es una de las primeras obras que hay que largar, el financiamiento debe hacerse con garantías del BID y del Banco Mundial originariamente. Ahora, no hay que hacer las autopistas por peaje, porque el peaje solamente funciona en la capital federal y alrededores, porque el peaje necesita mucho tráfico para ser rentable. De manera que cuando se quiere hacer rutas en el interior del país, por ejemplo en La Pampa, o a Mendoza, o a Salta, o a Jujuy, o a la Patagonia, el sistema de peaje no funciona porque no hay suficiente tráfico. Entonces nadie va a construir una ruta con el sistema de peaje. La única manera de hacerlo es con un peaje indirecto, donde directamente, en medio de la ley que establece el Congreso, nosotros hemos elaborado el proyecto de ley correspondiente, se establece que los fondos pasan directamente de las petroleras, del impuesto nafta, en lugar de ingresar al gobierno, que lo dilapida, pasa directamente a las concesionarias de las autopistas. Nosotros hemos calculado que por un 19 centavos por litro de dólar, perdón, 19 centavos por litro, 19 centavos de dólar por litro de nafta, bueno, es por supuesto que en pesos indexados, no en dólares, se puede financiar todo el sistema de autopistas, pero no por peaje. El peaje no funciona en el interior. El peaje es un fracaso y entonces esto ha paralizado la construcción de autopistas. Sobre este punto tengo que decir que mis colegas economistas e ingenieros están profundamente equivocados cuando dictaminan en contra de la construcción de autopistas en nuestro país, porque dicen que no se pueden hacer porque el peaje no da. Por supuesto que el peaje no da. El peaje hay que hacerlo indirecto por litro de nafta. Como tenemos experiencia que los gobiernos se roban toda la plata que entra a la Dirección Nacional de Vialidad, lo que hay que hacer es que directamente el dinero del impuesto a la nafta no pase por el gobierno, pase directamente de las petroleras a los concesionarios de las autopistas. Con este sistema hemos preparado la ley, yo mismo como diputado la he presentado en el Congreso, aunque debo decir que el gran ideólogo de este sistema de autopistas es el doctor Guillermo Laura,
quien ha sido el que construyó todas las autopistas que ustedes ven en Gran Buenos Aires. Autopistas, todas las autopistas fueron hechas por Guillermo Laura. Bueno, el mismo doctor Guillermo Laura es el que ha redactado este proyecto de ley federal de autopistas. Esto es sumamente importante porque nuestro país tiene un costo de transporte altísimo. Con el sistema federal de la red federal de autopistas, los costos de transporte disminuyen en un 40%. Se pueden utilizar trenes, o sea, camiones con enormes acoplados, y esto baja los costos de transporte para los granos y para toda la producción exportable del interior. Por supuesto que en algunos casos incluso conviene hacer un ferrocarril, por ejemplo el ferrocarril trasandino a Chile. Bueno, algún ferrocarril puede hacerse, pero básicamente lo que hay que hacer es el sistema de la red federal de autopistas. Es lo que hizo Estados Unidos en el año 1950 y 60 el presidente Eisenhower. Todos los economistas de carreteras decían que eso era antieconómico, que era un disparate. Entonces el general Eisenhower dijo, bueno, yo la voy a hacer igual, pero por razones de defensa nacional. Bueno, después se hicieron los cálculos de rentabilidad de las autopistas de Eisenhower. Fue la inversión más rentable que hizo el gobierno de los Estados Unidos en 200 años. Precisamente siguiendo el ejemplo norteamericano, los chinos pidieron al delegado del Banco Mundial en China, que era un ingeniero argentino, José María Beniar, amigo mío, que les diseñara un sistema federal de autopistas para China. Pepe Beniar lo hizo para China, un argentino. En este momento, China tiene el doble de autopistas que Estados Unidos, cuando en 1985 tenía solamente 50.000 automóviles. Ahora tiene el doble de automóviles de Estados Unidos. Y China se ha convertido en una superpotencia. Y una de las causas de la superpotencia es la baratura del transporte, la red federal de autopistas. Nuestros viejos ferrocarriles que Menem levantó y que no ha sido reemplazado por la red federal de autopistas. Esto tendría un enorme impacto en las provincias, valorizaría enormemente las tierras y está de acuerdo con la idea que hemos presentado antes sobre el impuesto al valor venal de la tierra libre de mejoras como único impuesto provincial. Esta sería la teoría del impuesto único que en los Estados Unidos desarrolló el famoso economista y reformador social Henry George en un libro llamado Progreso y Miseria, allá en el año 1879. Bueno, es una idea que se ha llegado a implementar en algunos casos, pero no en forma completa. En nuestro país la tendríamos que tomar en este momento porque hay una situación desastrosa en el país en materia de vivienda y precisamente la forma de abaratar el precio de la tierra es el impuesto, pero después también lo levantamos con la construcción de autopistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto permitiría, como yo les decía, subir los salarios reales en un 12% si eliminamos el impuesto a los ingresos brutos. Es un impuesto contrario a la teoría económica, un impuesto absurdo, un impuesto que se piramida en cascada y que realmente tiene efectos desastrosos sobre la economía nacional. Por eso se necesita un gobierno con ideas, un gobierno con dinámica, un gobierno con cabeza. Si tuviéramos esto, nuestro país se levanta inmediatamente. Yo creo en la Argentina, creo en el extraordinario potencial que tiene nuestro país. Lamentablemente, desde la época, yo diría desde 1940 y tantos hasta la actualidad, los gobiernos no han sido, en general, ha habido algunos mejores, otros peores, pero realmente el país ha perdido posiciones en el ranking del PBI per cápita del mundo. En 1920 estábamos entre los 10 primeros y resulta que ahora estamos en el número 70. Esto por malos gobiernos. Hace falta gobiernos con ideas, como el caso de Sarmiento, como el caso de Mitre, como el caso del general Roca, que fue un gran visionario, porque la idea de la escuela pública y la educación gratuita y obligatoria, Sarmiento redactó la ley
pero que el que manejó al Congreso y forzó al Congreso y hasta se peleó con la Iglesia para hacer acción pública en nuestro país fue el general Roca, que hizo más de 6.000 escuelas en la Patagonia, contrariamente a lo que se dice, para favorecer precisamente la integración de los aborígenes a la civilización y la conversión de ellos al catolicismo, como dice la Constitución Nacional. Lamentablemente todo esto está patas para arriba. Y está patas para arriba porque no hay conducción desde los gobiernos nacionales. Pero yo creo que nuestro país tiene todas las condiciones para volver a ser un gran país en 20 o 30 años más. No sé si algunas preguntas más, estoy a disposición. Bueno, Eduardo, coincido yo en esto de que el revisionismo histórico que estamos presenciando es preocupante y que, bueno, invalida mucho de lo que otros historiadores han escrito y con los que estudiábamos en algún momento. Ahí el profesor Farías decía, excelente, debería reconstruirse la red ferroviaria con una distribución más racional, el ferrocarril como transporte de cargas es más eficiente que los camiones, en California el peaje se cobra a través del precio del combustible, contaba Miguel Farías, que es un docente de nuestra facultad. No sé, Eduardo, si no lo entendí, o parece una contradicción, el hecho de que decía que estas obras de rutas y de demás no serían rentables, por eso los empresarios no las harían, pero luego decía que ha sido en Estados Unidos la obra más rentable en 200 años y demás. ¿Es rentable o no es rentable hacer este tipo de obras? Porque a mí da la sensación de que en el tiempo el capital se recupera. En todo caso, habrá que extenderlo más. Y por otro lado, me preocupa que en un momento de la presentación... No le alcanzo a comprender la pregunta. ¿Dice los aeropuertos? ¿Cómo? Sí. De la misma manera como vamos a hacer autopistas, en el país hay que hacer a nuevo, totalmente. ¿No? El transporte aéreo también es necesario, sobre todo para el transporte de personas. Eso está en gran medida planificado. Pero bueno, es cuestión de poner manos a la obra, incluso de 5 provincias que adoptan el Plan Federal de Autopistas. Los economistas que el del peaje que se cobra a la el peaje hay que hacerlo, repito, el peaje indirecto, ¿no? En fin, no lo he hecho bien, parece que mi celular se está acabando la pila. Pensaba que íbamos a hacerlo a todo esto sobre la base y no sobre... Creo, Eduardo, que no lo estamos escuchando. No sé si podrá conectarlo al celular para que no se agote la batería. Creo que... ¿Ustedes lo escuchan al profesor? Yo no lo estoy escuchando. No, se escucha súper cortado.